Está lloviendo. Sí. Y ahora me escuchaste bien. Bueno, vamos a ponernos en manos libres para que me puedan escuchar mejor. Listo. ¿Ahora me escuchan? Confírmeme, por favor. Sí, señor, sí la escuchamos. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del día de hoy. Los invito para que haya una mejor velocidad y fluya mejor la sesión. Desactivan la cámara y de esa manera no gastan tantas megas. Entonces vamos a compartir la pantalla. Recordemos que en nuestra sesión en línea del día anterior estábamos tratando la temática de las fuentes de recolección de información para estructurar o diseñar los sistemas de información de mercados. En ese sentido, habíamos conversado de que una de las herramientas o técnicas que nos permitía hacer ese proceso de consolidación de los sistemas de información de mercados y de tratamiento de las bases de datos recolectadas a través de los diferentes instrumentos de recolección de información era la estadística, ¿verdad? ¿Quién me recuerda de lo que hablamos la clase anterior? ¿Qué instrumentos podríamos utilizar para recolectar la información y estructurar una base de datos? A ver, Betsy, ¿me escuchas, Betsy? Hola, Betsy. Profe, se está escuchando muy entrecortado. Se está escuchando muy entrecortado. Se está escuchando entrecortado, Gina. Betsy, ¿no me escuchas? Betsy, no me escucha. Que no se le escucha bien. ¿No se me escucha bien? Yo la escucho bien, señor. Ok, verifica tu audio, por favor. Yo también la escucho bien. Bien, entonces María También, Corbacho, profe, ¿cómo debe ser el estás? internet de ellos. Hola, María Corbacho. Hola, profe. Coméntame qué instrumentos de recolección de información para armar nuestro sistema de información de mercados podríamos utilizar. Profe, el análisis, la investigación. Ajá, pero ¿cómo realizas tú esa investigación? ¿A través de qué instrumentos? No escucho nada, profe. No escucho nada. Gina, verifica tu audio, por favor. Verifica tu audio. A ver, Oscar. Profe, soy Marbeli. Lo que pasa es Marbel. sí, profe, lo que pasa es que Entraste con otro usuario. sí. Bueno, Marbelis, recuérdame cuáles son esos instrumentos que comentamos la semana pasada. Bueno, profe, serían los clientes, los mercados, ¿no? Los clientes y los mercados son las fuentes de información. Allí es donde vamos a recolectar la información. Profe, a través de encuestas.
Eso le iba a decir, a través de entrevistas, encuestas. Entrevistas de estudios, observaciones. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos una base de datos que podemos armar, ¿verdad? Pero la podemos armar recolectando la información de las fuentes de información. ¿Y cuáles son las... Se escucha bastante entrecortado, ahora sí. ¿Cuáles son las fuentes de información? Las fuentes de información son el entorno externo de la empresa y el entorno interno de la empresa. Dentro del entorno externo de la empresa tenemos a los competidores, a los proveedores, ¿verdad? Y dentro del entorno interno tenemos los diferentes departamentos o áreas funcionales que conforman la empresa. Entonces, cuando ya nosotros tenemos definidos cuál es el instrumento de recolección de información que vamos a utilizar, lo que debemos hacer es tabular esa información. ¿Y de qué manera podemos tabular la información? La información la podemos tabular a través de la herramienta o de la técnica estadística utilizando estadística descriptiva. Habíamos conversado que la estadística descriptiva es una técnica, herramienta o ciencia, según algunos autores, que nos permite a nosotros primero recopilar la información y describir, analizar los hechos observados o la información recolectada para poder organizarla y presentar diferentes informes, ¿verdad? A través de tablas o a través de cuadros o a través de gráficos que permitan visualizar de manera ordenada la información para posteriormente tomar decisiones. Entonces, allí no está escuchando bien. Debe ser, como está lloviendo, tiene problemas. Bueno, entonces, una vez nosotros procesamos esa información y la organizamos, nos permite a nosotros tomar decisiones, sobre la situación que se está analizando. Yo les comentaba la clase pasada que desde el área de comunicación comercial, ¿qué tipo de información se podría generar en una empresa? Entonces estábamos hablando pues que ustedes se encargan del proceso de, ¿quién me corresponde? ¿Quién me comenta? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, estamos escuchando bien. Sí. Porque en el chat estoy viendo que Oscar dice que no se escucha. Bueno, Yerenis y Yereni dice que no se escucha. Entonces, no sé si soy yo o son ellos. Bien. De igual forma, recuerden que la sesión queda grabada. Entonces, desde el área de comunicación comercial, cuando nosotros diseñamos una estrategia de mercadeo, una estrategia para promover un producto o un servicio dentro de la empresa o la compañía, debemos medir la efectividad de esa estrategia de mercadeo, la efectividad de esa campaña de comunicación y de promoción del producto o del servicio. Y para eso se realizan diferentes técnicas o se utilizan diferentes instrumentos. Pueden utilizar la entrevista, pueden utilizar el cuestionario, la observación directa, reunir un grupo de personas utilizando la técnica de grupo focal. Entonces, una vez ustedes recolecten la información, proceden a tabular y analizar esa información para tomar decisiones sobre si la estrategia comercial está teniendo éxito, si es efectiva y si está generando los resultados esperados para la compañía o para la empresa. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted está compartiendo pantalla? No, todavía no. Ya voy para eso. Estaba confundida. No. Entonces, en ese sentido, cuando ya nosotros recopilamos la información,
debemos distinguir qué tipo de información estamos recopilando. Recordemos que la información que se está recopilando es de tipo cuantitativo cuando esa información se expresa de manera numérica y es de tipo cualitativo cuando esa información se expresa de manera de atributos o de cualidades, como dice la palabra. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si la están visualizando, por favor? Sí, profesora, sí se ve. Sí, profe, la veo. Bien, entonces, para nosotros procesar y organizar esa información una vez, ojo, después que se aplica la encuesta o después que se aplica la lista de chequeo o la observación directa o que se hace el grupo focal, se procede a tabular y organizar la información. Pero nosotros debemos saber qué tipo de información estamos tabulando. Si esa información es de tipo cuantitativo o si esa información es de tipo cualitativo. A nosotros llamamos las características de esa información variables. Entonces van a ser variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Las que se expresan numéricamente. ¿Y cuáles son las cualitativas? Las que no podemos expresar a través de números, sino que debemos expresarla a través del atributo o de la cualidad como tal. Por ejemplo, si yo necesito saber el estado civil de mis clientes, ¿de qué manera las personas o los clientes me van a responder a mí a la pregunta ¿cuál es su estado civil? ¿De qué manera lo van a hacer? Coméntenme ustedes. De modo cualitativo. De modo cualitativo, no me van a decir 1, 2 o 3, sino que me tienen que decir casado, soltero, divorciado, separado, viudo. Tienen que decir el atributo. Pero si yo le pregunto a un grupo de aprendices cuál es tu edad, ¿de qué manera me va a responder ese aprendiz? Cuantitativo. De manera numérica, ¿verdad? Cuantitativamente. Cuando nosotros ya tenemos esa información recolectada, procedemos a tabular. El proceso de tabulación requiere una serie de pasos, que aquí se los estoy mostrando en la pantalla. Y es importante que conozcamos esos pasos y la simbología que vamos a trabajar. Aquí yo les estoy colocando la XY que representa la variable, el dato o la característica de la información, ¿cierto? Entonces la XY representa el dato, la variable o la característica de la información. Por ejemplo, la edad de un grupo de aprendices. En este caso, esa edad del grupo de aprendices es cuantitativa, ¿verdad? Tenemos también la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la vamos a representar con FI. FI viene siendo la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que cada respuesta que nos dio la persona entrevistada o las personas entrevistadas se repite. La frecuencia absoluta acumulada, como su palabra lo dice, es esta misma frecuencia absoluta, pero sumada a la frecuencia anterior. Aquí tengo el proceso de cálculo de la frecuencia absoluta. Es bastante sencillo después que usted le coja la práctica. Esto es de práctica. Vamos a hacer el ejercicio de manera manual y luego lo hacemos en Excel. ¿Listo? Entonces, siempre la frecuencia absoluta número 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta 1. Si ya voy a calcular la frecuencia absoluta 2, para esa tabla que estoy construyendo para poder representar la información, debo sumar la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Si voy a calcular la frecuencia absoluta 3, voy a sumar la frecuencia 1, la frecuencia 2 y la frecuencia 3. Y así sucesivamente. Esta información, si bien la puedo representar en valores absolutos, también la puedo representar de forma porcentual. Y para hacer eso, debo aplicar esta fórmula que está acá, que es
dividir la frecuencia absoluta, es decir, esta frecuencia que está aquí, entre la muestra o el número de personas encuestadas o el número de aprendices encuestados o el número de clientes encuestados o el número de empresas analizadas, dependiendo de la población o de la muestra que se esté analizando. N a nosotros nos va a representar el número de elementos analizados, es decir, si yo en la empresa decido analizar de los 100 clientes que tiene la empresa, analizar la edad de solamente 20 clientes viene siendo la muestra de la información seleccionada. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Están como que en azul, ¿verdad? Como que ¿qué es todo esto? Sí, profe, la verdad estoy azul. Sí, esta se ve que requiere de mucha táctica. Me quedó todavía pendiente la frecuencia relativa, porque hubo un momento donde el audio desapareció, profe. La frecuencia relativa, claro. La frecuencia relativa. La variable y la frecuencia absoluta yo no la alcancé a escuchar. Bueno, ya las repito. Entonces, la variable es la característica de la información que estás analizando. Recuerda que puede ser cuantitativa o cualitativa. En este caso, la edad es una característica que se está analizando. Es una variable cuantitativa. Es decir, que la variable o el dato es la edad. Ahora, la frecuencia absoluta es el número de veces que cada respuesta de la muestra o del grupo de clientes o de las personas encuestadas repiten esa misma respuesta. ¿Ya? Y la frecuencia relativa es la forma porcentual de expresar la información. Por eso tiene por fórmula, que aquí se la sombreé en amarillo, que es la división de cada frecuencia absoluta entre la muestra. Manualmente se multiplica por 100, pero cuando lo estás haciendo en Excel no hay necesidad de multiplicarlo en Excel. Entonces vamos a hacer los dos procesos, manual y en Excel. Esta información o esta presentación yo se las paso a su correo electrónico, ¿listo? Para que lo tengan a la mano. Entonces voy a borrar acá. Y voy a hacer un ejercicio. Bueno. Entonces aquí tengo el siguiente ejercicio. La variable o la característica o la información que se está analizando es la edad de un grupo de aprendices, ¿verdad? Y yo quiero representar esta información en una tabla de frecuencias o en un cuadro y en una gráfica que me permita a mí presentar la información de manera organizada y clara. Lo primero que tengo que hacer es aplicar el instrumento de recolección de información. Vamos a hacer el supuesto que apliqué el instrumento de entrevista, ¿verdad? Entonces, a cada uno de los aprendices le pregunté su edad. Y cada uno de los aprendices me respondió la edad que tenía de forma numérica. Entonces, uno me respondió 32, otro me respondió 25, otro me respondió 17, otro me respondió 32. Y así sucesivamente. ¿Cuántos aprendices entrevisté en total? Cuenten ustedes si están visualizando 21. la pantalla. 21. 21 aprendices. Eso quiere decir que la muestra analizada, es decir, la muestra que se está analizando es 21 aprendices. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que la variable analizada en este caso es la edad. Y que la variable viene siendo XY. La variable siempre la vamos a representar con XY. Y viene siendo la edad.
Ok. Ahora, ¿de qué manera organizo esta información? Armando la tabla de frecuencia o cuadro que me permita a mí organizarla. ¿Cómo la organizo? De la siguiente manera. Entonces, aquí al ladito lo vamos a hacer. XI. La frecuencia absoluta que la vamos a representar por FI. La frecuencia absoluta acumulada que la vamos a representar por FIA. La frecuencia relativa, que recuerden es porcentual, y la vamos a representar con FR. Y la frecuencia relativa acumulada, que la vamos a representar con FRA. Esta es la tabla que debemos hacer. Entonces vamos a ir, ustedes me ayudan con su calculadora en casa. Hacemos el rayado para que no se vayan a confundir los resultados. Ahí. Okay. Listo. Entonces, lo primero que debo hacer es ordenar los datos de menor a mayor sin repetición. ¿Cuál es el primer paso para armar la tabla? Ordenar los datos de menor a mayor sin repetición. Entonces, ¿cuál es el dato menor en este caso? 17. 17, ¿cierto? Entonces coloco El 17. 17, perfecto. ¿Le sigue el 18? ¿Hay 19? Ay, ¿qué número tan feo? 19. 19, bien. 20. 21. Hay 20. 25. 21. No, 22. 21. 25. Hay 22, sí, hay 22. Sí. Sí, 22. 23 hay. 24. No. 25. 25, No. sí. No. 25, sí. 27. 27 y 32. 32. 32. 27. Hay 32. 28, 29, 30, 32. Bueno, y me disculparán los números con el mouse. Bueno, entonces, claro que en vivo en directo no es que tenga la letra muy bonita tampoco, pero ahí vamos. Para que no se vayan a enredar los resultados, lo vamos a cuadricular. Listo. Entonces, el procedimiento después de ordenar la variable de los datos o las respuestas obtenidas a la pregunta ¿cuántos años tiene usted como aprendiz? Entonces aquí un aprendiz dijo que tenía 17, otro dijo que tenía 18, otro dijo 20, otro dijo 21, otro dijo 22. Se ordenaron las respuestas de menor a mayor sin repetición. Luego vamos a mirar en los datos recolectados cuántas veces se repite cada dato para poder sacar la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces la frecuencia absoluta es el número de veces que cada dato se repite en la muestra. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 17? 3 veces. 3. El 17 tenemos 1, 2 3. y 3. Entonces se repite 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 18? 5 veces. 1, 6. 3, 4, 5 y 6 veces. Coloco 6. ¿Cuántas veces se repite el 20? 1. Una vez. 6. 6, el 18 y el 21. 1. Listo.
El 21, Dos. ¿cuántas veces se repite? 1, Profesora, no puso en la tabla de Dos. 19. no puse el 19. No. No. La profe no. Y se repite una vez el 19. Ah, no, 2 Se veces. repite 2 veces. 3 veces. veces se repite el 19. Póngalo de último ya. 2 veces el 19. No, se repite 3 veces. Hay que colocarlo, recuerda que la X 2 veces. Se repite Creo 2 que no veces. se puede sí, colocar de vale. último porque creo que FIA y FR se van sumando, se van cruzando entre ambos o algo así. Altera El el resultado resultado. de la de arriba creo que va dando la de abajo. Alteraría el resultado. altera el resultado, Profe, correcto. si no estoy mal, creo que eso lo vimos con el profesor Leal, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, lo digo. Sí. 21, ¿verdad? El Sí. 22. 22. Miren que no me huele ninguno. 22. 27. 5, 25 25 Ah, no, y 25. 7 y y 32. 32. Y 32. Ok. ¿Cuántas veces se repite el 19? 3 3 veces. 3 veces. Se repite 3 veces. 3 veces. Entonces colocamos el 19 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 20? Una. Se repite una. 1, El 21. 2. 2. 21, 2. 2. 2 veces. 2. El 22 una sola vez, ¿verdad? 2 veces. ¿Cuál? No, solo Sí. una. Una. 2 veces. Una sola vez. 25 El también. 22. Una sola vez. 20. El 25 también es una sola vez. Y los otros dos son 2 y 2. Una sola vez. El 27 es una y El 27. 2. 2 y 2. El El 27. 32, 2. ¿Cuánto nos tiene que dar esa suma de esta 21. frecuencia? 2 también. 21. 21. 21. Esta suma nos tiene que dar 21. Correcto. Ahora la frecuencia absoluta acumulada, que es igual. 21. Tiene que ir sumando los números. ¿Y cómo hago eso? O sea, el primero, Ujú. si después 3 más 6, después 6 más 3, no, da 9. Correcto. Entonces, siempre la primera frecuencia absoluta acumulada viene siendo 3. La segunda frecuencia acumulada, en este caso es 3 porque la frecuencia absoluta es 3, ¿verdad? Pero aquí pudo Sí, haber señora. 5, 6, 7, Ujú. 8, lo que dé. Ahora, 3 más 6 me da 9. 9 más 3 me da 12. 12. 12 más 1 me da 13. 15. 13 más 2 me da 15. 16. 17. 19. 16, Y 21. 17, 7, 19. 19, 19 y 21. 20. Eso indica que vamos bien en nuestra construcción de la tabla, ¿cierto? Sí. Ahora, la frecuencia relativa es la que tiene fórmula. Entonces recordemos que la fórmula de la frecuencia relativa viene siendo igual a la división de la frecuencia absoluta entre la muestra y lo multiplicamos por 100 para que nos den porcentaje. Entonces, 3 entre 21, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 3 entre 21. Ah, 3. 3 entre 21. 14. Multiplicado por 100 nos da Ya le digo.
3 por 0,14. entre 100. No, Multiplícalo por 100 para que 28. te dé multiplicado por 100. por 100. 28. No. Pero si- 3 entre 21 por 100. Exacto. Da Sí, da 14,2. Por ciento. Ahora 6 entre 21. ¿Cuánto nos da? Ese es el que da 28. No entendí. 28,5%. Recuerden que deben multiplicarlo por 100. 3 entre 21, ya sabemos que da 14,2. Uno entre 21 da ¿cuánto? $4,76. 4,76. Sí, 4,76. Vamos a dejarlo con un solo decimal. 4,7. 2 entre 21, ¿cuánto da? $9,5. Aquí sabemos que 1 da 4,7, entonces escribimos 4,7%. Acá otra vez 4,7%. Ya sabemos que 2 da 9,5, entonces lo escribimos 9,5% y 9,5% el último. Ahora sí. Listo. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia relativa, perdón. Ahora vamos con la relativa acumulada. ¿A qué es igual? No, a la sumatoria de la frecuencia Así como hagamos absoluta. la frecuencia absoluta, pero con la columna de frecuencia relativa. Entonces, la primera viene siendo 14,2. 14,2% más 28,5. ¿Cuánto da? Vayan sumando y me van diciendo los resultados. Ya le digo. 14,2 más 42,7. 42,7%. Sí, 40. Más 14,2. 56,9. 56,9. Siempre está ahí abajo. 56,9 más 4,7, ¿cuánto da? 61,6. 61,6. Perfecto. Más 9,5 que venden ahí, ven. 70,1. 71,1. 70,1. 70,1. Más 4,7. 75,8. 74,8. No, 75. 74. No, 74,8. 74,8. no es 71,1 más 4,7. 70,1. 70,1. Ahora sí. Da No, 74. señor. 71. Viste, El el anterior era 71, si 71. yo sé, el anterior era 71,1, por eso le estoy diciendo. Háganle caso al compañero. 71. Sí, señora. Escribí ese uno ahí. Más 1%. Más 4,7 da 75,8. 75,8. $75,8.
Más 4,7. 80,5. 80,5. Más 90. 9,5. 90%. Y el último da 99,5. 99.5%. Aquí la sumatoria también Debería nos dar tiene 100. Pero las decimales se 99. les descontaron. Exactamente, nos debería dar 100. Si lo hacemos en Excel, sí o sí nos da 100. Pero como lo hicimos manual y no escribimos los decimales completos, pues nos faltan los decimales para llegar al 100. Ahora, ¿cómo analizamos esta tabla de frecuencia? ¿Qué nos está diciendo esa tabla de frecuencia? ¿Qué dice? Señor, que el rango más alto de estudiantes en edad Tienen de 18. 18. 18. 18 años. Que la mayoría de los estudiantes tiene 18 años, 8 o años. que 6 de los 21 estudiantes tiene 18 años, ¿verdad? Si lo quiero analizar de manera porcentual, entonces digo que el 28,5% de los estudiantes tiene 18 años. Y si lo quiero analizar de manera acumulada, en absoluto digo que 9 de los estudiantes o de los aprendices tienen entre 17 y 18 años. Si lo digo porcentualmente, digo que el 42,7% de los aprendices tienen entre 17 y 18 años. Entonces, el análisis que le hagamos a esta tabla de frecuencia es realmente lo importante para las personas que están viendo la información para el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están definiendo un segmento de mercado para una estrategia comercial y quieren saber hasta qué público o a qué cliente va dirigido ese producto, pues deben saber las edades de ese segmento de mercado, ¿verdad? Para planear o diseñar esa estrategia de mercado. Ahora, otra forma de representar la información es utilizar esta tabla y realizar un gráfico. El gráfico más utilizado es el gráfico de columnas o de barras, que estadísticamente se llama histograma. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de manera manual. ¿Cómo se representaría esa información? Entonces, colabórenme con el audio un momentico mientras hacemos el gráfico. ¿Listo? Entonces, recuerden que para hacer el gráfico, lo primero que debemos hacer es, vamos a hacerlo acá con rojo, trazar los ejes, ¿verdad? Recordemos un poquito del plano cartesiano. ¿Qué va en cada eje del gráfico? En el eje vertical van a ir las frecuencias, sea frecuencia absoluta o la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa o la frecuencia relativa acumulada. Y en el eje vertical del gráfico, horizontal del gráfico, que es este de aquí abajo, van a ir las variables, es decir, la XY, que en este caso es la edad. ¿Ok? Luego que ya definí los ejes del gráfico, entonces voy a ubicar los datos que tengo en la tabla en el gráfico. Entonces organizo. La FI comienza con 1, 2. Trato de que sea como la distancia, la misma distancia más o menos. Y por acá arribita el 6. Ahora, en las XY voy a trazar los datos que están en las XY.
Entonces trazo el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 25, el 27 y por último el 32. Luego que ya tengo mi gráfico, mis ejes listos, comienzo a trazar las columnas. El 17, ¿hasta qué frecuencia llega? Hasta la número 3. El 3. Entonces trazo la columna hasta el número 3. El 18, ¿hasta qué frecuencia llega? Hasta la número 6. Hasta el 6. Entonces trazo mi columna hasta el 6. Ahí va un poquito curvas. El 19 también va hasta el 3. El 20 va hasta el 1. Entonces, el 21 va hasta el 2. Entonces, trazo la columna del 21. El 22 va hasta el 1. El 25 también va hasta el 1. El 27 va hasta el 2. Y los últimos. Y así quedaría nuestra gráfico de columnas o histograma de frecuencia. Ahora, todo este proceso que hemos hecho para analizar la información, lo podemos hacer en Excel, porque no siempre vamos nosotros a manejar información o vamos a tener bases de datos con información tan poca como esta, que solo son 21. Generalmente las bases de clientes de las empresas exceden las 100 datos o los 100 clientes. En ese paso es importante, primero, manejar este proceso de manera más sistemática en Excel y también aprender a agrupar la información. Es decir, si yo estoy manejando más de 50 datos, no voy a colocar en la variable XY los números de veces de los datos, porque imagínate, no voy a terminar nunca de hacer esa tabla. Entonces, lo que hacemos es agrupar los datos, que eso se llama tabla de frecuencia agrupada. ¿Sí alcanzaron a ver eso con el profe Leal? No, señor. Esta sí, la primera tabla. No, en Excel no, solamente la primera tabla, normal, en cuaderno. ¿Y en Excel la vieron? La frecuencia esta que acabamos de hacer. No, en Excel no manejamos Excel. No hemos manejado Excel todavía. Bueno, entonces, miren que esta misma información, le voy a tomar el capture y lo vamos a pasar a la plantilla de Excel, donde tengo la misma información, para que ustedes se den cuenta que les va a dar lo mismo de manera manual. Lo único que no les va a dar igual es la cuestión de los totales de las frecuencias por los decimales. Aquí está. Entonces, miren que aquí en la tabla de frecuencias en el ejercicio tenemos los mismos datos. Y
ya tenemos la tabla hecha, ¿verdad? El esquema de la tabla. Pero vamos a utilizar unos pasos diferentes que aquí se los coloqué para poder sacar la frecuencia. ¿Por qué? Aquí porque tenemos 21 datos y es fácil visualizar cuántas veces se repite cada uno. Pero si estoy manejando una base de datos, por ejemplo, donde tengo más de 100 personas encuestadas, imagínense cuándo voy a terminar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que debemos hacer es sistematizar esa información. Acá les tengo los paso a paso de cómo hacerlo. Después que usted sepa hacerlo manual, lo único que debe aprenderse es las fórmulas que va a aplicar en Excel. ¿Ok? Entonces, lo mismo que hicimos de manera manual, lo hacemos aquí en Excel. Ordenamos los datos de menor a mayor. Que a mí me da pereza hacerlo, pues simplemente copio los datos y le doy aquí ordenar de menor a mayor y ordenar de mayor a menor, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando nosotros el otro miércoles que vamos a trabajar Excel, sí o sí Excel, entonces instalen el Excel en su celular o los que puedan conectarse desde un computador, háganlo para que hagamos el paso a paso. ¿Listo? Entonces, ya aquí hicimos el recorderis manual de la tabulación de los datos y de cómo se grafica. Y la próxima clase vamos a hacer la aplicación de esas mismas fórmulas, pero en Excel. Esta plantilla que les estoy mostrando, se las voy a compartir al grupo de WhatsApp para que el próximo miércoles la trabajemos. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señora. Bueno, entonces el próximo miércoles trabajamos la frecuencia agrupada, es decir, hacer esta tabla de frecuencia agrupada y tabla de frecuencia simple. Creo que con el profe ideal también alcanzamos a ver una agrupada. Sí, la agrupada es la que los agrupa en intervalos de clase. Sí. Que se utiliza el límite inferior y el límite superior. Bien, entonces les comparto ahorita esta plantilla con el pantallazo de lo que vimos hoy para que puedan ir trabajando, ir recordando y el próximo miércoles solo sea aplicar las fórmulas en Excel. ¿Listo? Ok, señor. Profesora, disculpe. Dime, Marbeli. Lo que pasa es que a una compañera le tocó que salirse porque el internet le está molestando demasiado. Yerine. Yarine, sí, me di cuenta desde el principio. De igual forma, ahorita se genera la grabación y se las comparto. Profe, yo no pude encontrar la evidencia de la sopa de letras, pero yo se la envié al correo. Sí, me di cuenta por aquí, precisamente hoy. Camila, de pronto te pasaba lo mismo que a mí, que yo al principio no la podía subir y era porque tenía la ventana emergente bloqueada. Aquí está Camila, Adriana y Marbeli me la enviaron al correo. Señor, los de territorio, ¿yo usted los calificó? Sí, profe, porque en Todavía la plataforma mía de sale Dime, Camila. Profe, es que nada más encontré lo que usted subió de la primera clase, pero las evidencias no las encontré, nada más encontré fue la específica de la profe Tatiana. Entonces, ahí en la guía, yo leí la guía y decía que si no era por la plataforma, se podía enviar al correo, entonces yo se lo envié al correo. Ok. Entonces, mira que aquí, cuando tengan ese inconveniente, ustedes ingresan por dónde para enviar las evidencias.
Por aquí, por la plataforma, evidencia. sí. Sí, ahí, profe. Ajá, evidencia. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Territorio. Ahí cargó. A mí también me costó, señor, para poder hacerlo por territorio, pero después lo logré. Mira aquí, mija. Ahí está 3.2, actividad de Sí, profe, conocimiento. pero a mí no me salen así. No sé, nada más encontré fue la muñequita morenita y de ahí encontré más a los del profe Alfredo. De ahí de la muñequita morenita no encontré más nada de usted. La muñequita morenita. Bueno, entonces debe ser que de pronto, mira lo que pasa. Si ves, no tengas al 100% la pantalla y te oculta el menú de herramientas, no sé, pero debe salirte. Ahí el día entre hoy y mañana voy a estar revisando sus evidencias. Todavía hay gente que no la ha enviado. Profe, por ejemplo, a mí también, yo tenía problema para subirla y estaba intentando ingresar y no me salía, pero era porque tenía la ventana emergente bloqueada. Ah, ok. Entonces hay que ir revisando. De todas maneras, yo también recibo por correo. ¿Listo? Yo se la mandé por correo, profe, porque tampoco encontraba cómo subirla a territorio. Entonces se la mandé por correo. ¿Cuál es tu nombre? Andrés Serrano. Ah, sí. Tú me la enviaste al correo, Andrés Serrano. ¿Dónde estás? Que yo lo vi esta mañana. Me lo enviaste al correo al correo acá. Sí, señora. Sí, ya. Sí, yo lo vi, Andrés. Ok, perfecto. Ahora no lo visualizo, pero yo sé que estás. Bueno, jóvenes, entonces la próxima semana trabajamos esto mismo en Excel. ¿Listo? Y ya empezamos a trabajar base de datos en Excel. Les comparto la plantilla, les comparto la grabación, inmediatamente se genere. Listo, profe. Bueno, recuerden que hoy está la evidencia y el foro también lo voy a estar calificando entre hoy y mañana. Señor, yo le envié ya los dos o yo por territorio. Ok, perfecto. Entonces, aquí está el foro. 21 respuestas. Todavía tienen tiempo los que hacen falta. Ahí están. Listo, jóvenes. Entonces, por hoy finalizamos nuestra clase. Nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Hagan disposición del Excel con la plantilla que les voy a compartir. Profesora, yo le envié la sopa de letras por 2. Le envié por el correo y también se la subí a la plataforma. Ok, Marbeli. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? La otra semana, profe, empezamos a trabajar lo de Excel. La otra semana empezamos a trabajarlo de Excel, correcto. Ok, listo. Bien. Estén atentos que les comparto la plantilla al WhatsApp y al correo para que la descarguen y la tengan a mano el próximo miércoles. No es que el miércoles la van a descargar. Profe, antes. Y la clase también, profe, porque se me fue la luz y no pude escucharla bien. Sí, la grabación también se la mando inmediatamente, la genere el Google Meet. ¿Listo? Gracias, profe, bendiciones. Bueno, feliz tarde, cuídense mucho. Listo, profe. Bueno, profe, bendiciones. Gracias, profe, igual. Que estén muy Chao, bien. señor. Chao, chao. Chao. Chao, Julia.